Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, pues huyan a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Señor de la gloria, yo me presento delante de ti y te pido, Dios, que me permitas entrar en ese mismo espíritu de adoración y de alabanza de hoy. Señor, y con tu palabra ser bendecido primeramente yo para poder bendecir también a tu pueblo, Señor. Pido tu dirección, te pido que me uses como instrumento tuyo, pero la gloria siempre sea para ti. Mi alma te alaba. Amén. Hermanos, estamos hoy culminando el tema que habíamos interrumpido el domingo pasado, pues para tener ocasión de la resurrección, el tema de dispuestos para servir. Yo quiero terminar hoy el tema. Quiero hacerle algunas preguntas hoy. ¿Acaso a usted le han propuesto hacer algo en la vida que de primera instancia tiene mal panorama? Que usted no ve posibilidades de ejecutar con éxito. Le dicen, tome aquello, y usted lo mira y dice, uy. ¿Se ha visto usted en una situación de esas? ¿Lo ha aceptado? ¿Cómo le ha ido haciéndolo? Pero quiero hacerle una pregunta más importante aún. ¿Cuál fue la razón que lo movió a hacerlo? A aceptar ese reto en medio de condiciones difíciles. Yo hoy quiero tratar el tema de el riesgo que involucra servir en la obra del Señor, y quiero exponerle a la luz de la palabra de Dios al menos una razón bien poderosa por la cual me gustaría que usted considerara hacerlo. Una de las cosas que fácilmente encontramos en las Escrituras es que el Señor Jesús siempre fue bien directo en lo que decía, hermanos. El Señor Jesús no se ponía con rodeos. Y debido a eso, a veces sus palabras y sus enseñanzas eran un poco crudas. Creo que este es uno de esos pasajes que cae dentro de ese esquema. Cuando usted lee los pasajes anteriores, se da cuenta que el Señor Jesús viene haciendo algo con los discípulos. Primero que todo, los eligió, escogió a los 12 que estarían con Él, que le ayudarían, que trabajarían hombro a hombro con Él. Se sentó a decirles cuál era la misión que había que desarrollar, cuál era la tarea, cómo hacerlo, hasta les indicó por dónde comenzar, hasta les dijo, mire, vayan por este lado, si no lo reciben, hasta sacudan los pies si es necesario, pero vayan al otro lado, háganlo de esta manera. Les informó cuál era la tarea. Pero no es aquel que da una tarea sin dar un equipaje. La palabra también dice que el Señor los revistió de poder y de autoridad. Y no fue cualquier poder y cualquier autoridad, hermanos, ¿sabe? Cuando usted lee la palabra, dice, y el Señor Jesús revistió a los discípulos con la autoridad y el poder de predicar la palabra, limpiar a los leprosos, sanar a los enfermos,
echar fuera demonios y bautizar a los creyentes. Miren, hermanos, que no era cualquier cosa. La palabra dice que los revistió de ello. Sin embargo, hermanos, adicionalmente les dijo cuál era el riesgo que había. Y les dijo: miren, hermanos, ayudantes míos, amados discípulos, no les puedo negar que hay ciertos sufrimientos por los que tienen que pasar si quieren servirme. La verdad es que cuando usted lee, hermano, este capítulo 10, versículos 16 al 25 de Mateo, usted encuentra una palabra poco motivadora, más bien es una palabra bien desalentadora. ¿Se imagina usted que le ofrecieran un empleo de la siguiente manera? Póngale cuidado. Se buscan personas para servir en la obra del Señor que estén dispuestas a ser tratadas como ovejas en medio de lobos, a ser denunciadas ante las instituciones religiosas y a ser castigadas, a compadecer ante los gobiernos por causa de otro llamado Jesucristo, que cuando se le llame a compadecer ni siquiera se preocupen por cómo defenderse, no se defiendan. Se buscan personas que se arriesguen a entrar en conflicto con sus propios familiares por la causa del Evangelio. Se buscan personas que aguanten el ser despreciados y el hazmerreír de las personas que tienen a su alrededor, que estén dispuestos a dejar sus ciudades y a huir a otras cuando los persigan. Tal vez diría usted: bueno, si ese es el ofrecimiento, me imagino que la paga tiene que ser muy buena. Sin embargo, el Señor Jesús no habló de ninguna retribución económica, hermanos, en términos de riquezas. Por el contrario, les dijo: ¿saben qué? Ni siquiera lleven 2 túnicas, lleven una. No lleven muchas cosas sobre sí. Y a donde lleguen no los va a esperar hotel. Además, no hay viáticos. Lleguen y busquen a ver quién les da posada. La única recompensa que van a tener es ver el esparcimiento del Evangelio de salvación por toda la tierra. Esa es la única recompensa. ¿Usted qué diría si le hicieran esa oferta de trabajo, hermano? ¿La acepta o no la acepta? Si usted piensa como tal vez yo pienso, tal vez podemos estar de acuerdo que es muy difícil aceptar una propuesta de ese tipo bajo condiciones tan adversas, hermanos. Condiciones tan poco atractivas. Entonces, si es así, tenemos que hacernos la pregunta: bueno, y entonces, ¿cuál fue la razón por la cual los discípulos de ese tiempo y muchos hombres más a lo largo del Nuevo Testamento, y aún hoy en día hay personas que le sirven al Señor, han decidido aceptarlo? ¿Cuál es la razón? Para podérsele medir a ese reto, sabiendo que lo esperan a uno cosas como esas. La palabra de Dios nos muestra algunas de las posibles razones por las cuales podemos hacerlo. Y voy a ir muy rápido en ello porque no me interesa ahondar mucho en ellas. Quiero ahondar en algo más profundo. Pero la palabra del Señor nos habla de que podemos servirle al Señor a manera de rendirle una ofrenda a Él. Hacerlo a manera de ofrenda a Dios.